Marzo 25. Guerra civil contra Benjamín. Reseña. La apostasía religiosa es algo comprensible en una época de idolatría y prácticas paganas. Así que no debe sorprendernos ver a los israelitas repetidamente recaer en infidelidad espiritual. Sin embargo, lo que sí sorprende es ver hasta dónde ha crecido la inmoralidad, en particular entre los hijos de Benjamín. Un triste ejemplo de esto lo vemos cuando determinados hombres depravados exigen que un anciano hospitalario les entregue a un levita que está de visita para poder mantener relaciones homosexuales con él. En una respuesta que recuerda a Lot y a los dos ángeles, pero aún más repugnante, el levita envía a su concubina para que abusen sexualmente de ella. Cuando a la mañana siguiente el levita encuentra muerta a su concubina, de repente siente rencor y envía una parte del cuerpo de la concubina a cada tribu. Ante esto, Israel se enfurece y después de varias derrotas casi aniquila a la tribu de Benjamín. De este modo, una vez más, el pecado conduce a relaciones rotas y al conflicto civil. Sin embargo, queda un remanente de bondad que se manifiesta en la preocupación que siente Israel cuando se da cuenta de que parte de su familia nacional ha sido casi destruida. Una lección valiosa respecto del perdón familiar y la aceptación a pesar del pecado es lo que se observa en las medidas tomadas por Israel para alcanzar la restauración de la tribu rebelde de Benjamín. Comenzamos. El levita y la concubina. Jueces 19 del 1 al 2a y b en Efraín. En aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. El levita y el suegro. Jueces 19 del 2c al 9 en Belén. Y estuvo allá durante 4 meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Y así el levita se quedó 3 días en casa de su suegro comiendo y bebiendo. Al 4.º día por la mañana, el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo: «Cobren fuerzas con un bocado de pan y después podrán irse». Los dos se sentaron y comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dijo al levita: «Te ruego que pasen otra noche en mi casa y que disfrutes de estar aquí». Sin embargo, el levita se levantó con la intención de partir, pero su suegro insistió y volvieron a pasar la noche allí. Al 5.º día, nuevamente se levantaron muy de mañana para irse, pero otra vez el padre de la joven le dijo: «Por favor, recobra las fuerzas y espera a que termine el día». Y los dos comieron. Pero cuando el levita se preparó para irse con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle: «Mira, ya pronto va a anochecer. Por favor, pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Quédense aquí y disfruten. Ya mañana temprano se levantarán y podrán emprender el camino de regreso a su casa». Viaje a Gabaa. Jueces 19 del 10 al 15. Pero el levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó sus asnos, tomó a su mujer y llegó hasta la entrada de Jebús, que es Jerusalén. Para entonces el día había declinado y comenzaba a anochecer, por lo que el criado le dijo: «Te ruego que entremos a la ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche». Su amo respondió y dijo a su criado: «No vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea una ciudad israelita. Seguiremos hasta Gabaa. Cuando lleguemos a Gabaa o a Ramá, podremos pasar la noche ahí». Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabaa, en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche.
Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. La hospitalidad del anciano. Jueces 19, del 16 al 21, en Gabaa. Al anochecer, vieron llegar a un anciano que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como forastero en Gabaa, pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y el viajero respondió: Venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos, y pan y vino para mí y para mi mujer, y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada. Y el anciano le respondió: Que la paz sea contigo. Desde ahora lo que necesites corre por mi cuenta. Solo una cosa: no quiero que pases la noche en la calle. Y el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Los hijos de Benjamín buscan hacer maldad. Jueces 19, del 22 al 24. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, yo les ruego que no hagan daño a este hombre, es mi huésped. No cometan tal perversidad. Miren, tengo una hija que es virgen, y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca. Pero no cometan una infamia con este hombre». Violación de la concubina. Jueces 19, del 25b al 26. Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó, y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba, la dejaron en paz. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano, donde estaba su marido, y allí cayó muerta hasta que amaneció. Envío del cuerpo a las tribus. Jueces 19, 27 al 30. Por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida en la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo: «Levántate y vámonos». Pero como ella no respondió, el levita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en 12 pedazos, y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían eso decían: «Desde que los israelitas llegaron de Egipto y hasta nuestros días, jamás se había visto que alguien hiciera algo así. Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar». Israel reúne a sus fuerzas. Jueces 20, del 1 al 3a, en Mizpa. Como un solo hombre, todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba y Galaad, se reunieron delante del Señor en Mizpa. Ahí estaban presentes los jefes del pueblo y de todas las tribus de Israel. Del pueblo de Dios había 400,000 hombres de infantería, espada en mano. Las tribus de Benjamín, por su parte, supieron que las tribus de Israel se habían reunido en Mizpa. El levita relata el episodio. Jueces 20, del 3b al 7. Los israelitas les dijeron al levita: «Cuéntanos cómo tuvo lugar esta infamia». Y el levita, marido de la mujer muerta, les dijo: «Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi mujer, para pasar allí la noche. Pero en la noche unos malvados de esa ciudad rodearon la casa con la intención de matarme, y a mi mujer la violaron tan cruelmente que la mataron. Entonces yo la levanté, la corté en pedazos y envié esos pedazos por todo el territorio israelita, para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel. Puesto que todos ustedes son israelitas,
Háganme saber lo que piensan y qué me aconsejan. Decisión de castigar a Gabaa. Jueces 20 del 8 al 11. Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros volverá a su campamento ni a su casa. Lo que vamos a hacer es atacar a Gabaa, pero lo haremos por sorteo. De todas las tribus de Israel elegiremos 10 de cada 100 hombres, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, los cuales se encargarán de llevar provisiones a los que irán contra los de Gabaa de Benjamín para darles su merecido por la infamia que han cometido. Como un solo hombre, los israelitas se reunieron para atacar la ciudad, porque su sentimiento era el mismo. Preparativos para la batalla. Jueces 20 del 12 al 18. Y enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín para preguntarles: ¿por qué cometieron tal infamia? Entréguenos a esos malvados que viven en Gabaa para que los matemos. Así erradicaremos de Israel esa maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso de sus hermanos israelitas, sino que de todas sus ciudades se juntaron en Gabaa para presentar batalla contra los israelitas. Los benjaminitas contados en aquella ocasión fueron 26,000 guerreros armados, sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gabaa. Entre toda esa gente había 700 guerreros selectos que eran zurdos. Era tal su puntería que podían lanzar una piedra con la honda y darle a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas contaban con 400,000 hombres armados, sin contar a los benjaminitas. Los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultarlo, y le preguntaron: ¿quién será el primero de nosotros en trabar combate con los benjaminitas? Y el Señor respondió: el primero será Judá. Los hijos de Benjamín son los primeros en ganar. Jueces 20 del 19 al 23 en Gabaa. Por la mañana, los israelitas se dispusieron a atacar la ciudad de Gabaa. Salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas de Gabaa, pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gabaa a luchar, y ese día exterminaron a 22,000 guerreros israelitas. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se reagruparon y presentaron batalla en el mismo lugar del primer día. Y es que antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y a consultarle si debían volver a pelear contra sus hermanos, los benjaminitas, y el Señor les había respondido que debían atacarlos. Israel es derrotado de nuevo. Jueces 20 del 24 al 28. Por eso, el segundo día los israelitas se enfrentaron a sus hermanos, pero los benjaminitas volvieron a salir de Gabaa y una vez más mataron a 18,000 israelitas, todos ellos armados. Volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios, y llorando se sentaron delante del Señor, y ayunaron todo el día y hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Luego consultaron al Señor. Entre paréntesis, en esos días el arca del pacto de Dios estaba allí, y el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, de la tribu de Aarón, oficiaba delante de ella. Se cierra paréntesis. Le dijeron: ¿debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los benjaminitas, o es mejor que desistamos? Y el Señor les respondió: vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. Israel finalmente vence. Jueces 20 del 29 al 36a. Entonces los israelitas pusieron emboscadas alrededor de la ciudad, y al tercer día volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas, frente a Gabaa, como lo habían hecho antes. También ese día los benjaminitas salieron al encuentro de los israelitas y se alejaron de la ciudad. Algunos de ellos los hirieron en el campo y por los caminos que van de Betel a Gabaa, y ese día mataron a unos 30 israelitas. Los benjaminitas pensaban que habían vuelto a vencerlos, pero los israelitas habían hecho un plan y dijeron: vamos a huir para que se alejen de la ciudad y lleguen hasta los caminos. Y de pronto todos los israelitas que estaban en Baal Tamar
se levantaron en orden de batalla, y también salieron los que estaban emboscados en la pradera de Gabaa. Y la batalla arreció porque 10,000 de los mejores guerreros israelitas arremetieron contra Gabaa, y los guerreros de Benjamín aún no sabían que su derrota estaba próxima. Ese día el Señor permitió que los israelitas derrotaran a los de Benjamín, y estos mataron a 25,100 guerreros benjaminitas bien armados. Los benjaminitas se dieron cuenta de que estaban siendo derrotados por los israelitas. Detalles de la victoria. Jueces 20 del 36b al 46. Pues aunque los israelitas parecían huir, seguían atacándolos, confiados en las emboscadas que tenían alrededor de la ciudad. De pronto, los que estaban emboscados salieron y se lanzaron contra Gabaa, matando a filo de espada a los habitantes de la ciudad. Habían acordado que cuando saliera una gran humadera de la ciudad, esa sería la señal para los israelitas emboscados de que Gabaa había sido tomada. Así que cuando los israelitas huían, los benjaminitas hirieron y mataron como a 30 israelitas. Y ya decían, los estamos derrotando, como en la primera batalla. Pero entonces la columna de humo comenzó a subir desde la ciudad, y los benjaminitas vieron cómo subía al cielo. Entonces los guerreros israelitas se dieron la vuelta, y los benjaminitas se llenaron de temor, pues comprendieron que les había sobrevenido un desastre. Corrieron entonces hacia el desierto, de espaldas a los israelitas, pero la lucha los alcanzó, porque los que salían de las ciudades los herían y los mataban. Así quedaron cercados los benjaminitas, mientras eran perseguidos y derrotados desde Menujá hasta el oriente de Gabaa. Ese día cayeron muertos 18,000 guerreros benjaminitas. Una parte de ellos huyó al desierto rumbo a la peña de Rimón, pero también fueron aniquilados otros 5,000 de ellos en los caminos. A otros los persiguieron hasta Gidom, matando a 2,000 hombres más. En total, ese día murieron 25,000 guerreros benjaminitas bien armados. La última resistencia sometida. Jueces 20 del 47 al 48. Otros 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y ahí se quedaron 4 meses. Luego los israelitas se volvieron contra los benjaminitas y los hirieron a filo de espada, matando en las ciudades a hombres y bestias por igual, y a todo lo que hallaban. Finalmente, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron a su paso. Preocupación por Benjamín. Jueces 21, del 1 al 7. En Mizpa, los israelitas juraron que ninguno de ellos dejaría que sus hijas se casaran con los benjaminitas. Se reunieron como pueblo en la presencia de Dios y toda la noche lloraron, y con grandes lamentos decían: Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a nuestro pueblo? ¿Por qué tendría que faltar una de nuestras tribus? Al día siguiente, muy de mañana, el pueblo se levantó y construyó un altar, y allí le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego se preguntaron: ¿cuáles tribus, de todas las que componen Israel, no se presentaron ante el Señor? Y es que habían hecho un pacto de muerte contra los que no hubieran estado en Mizpa. Además, los israelitas estaban tristes por la suerte de la tribu de Benjamín, pues decían: hoy ha sido separada de Israel una de sus tribus. ¿Qué vamos a hacer con los hombres que aún quedan, en cuanto a mujeres para ellos? Nosotros hicimos un pacto ante el Señor de que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Las vírgenes de Jabes Galat. Jueces 21, del 8 al 12 en Jabes Galat. También se preguntaban: ¿hay alguien de las tribus de Israel que no se haya presentado ante el Señor en Mizpa? Y se dieron cuenta de que ninguno de la familia de Jabes Galat se había presentado a la reunión en el campamento, pues cuando se pasó revista al pueblo, no estuvo allí ninguno de esa familia. Entonces la comunidad envió a 12,000 hombres de los más valientes, con las órdenes de matar a todos los habitantes de Jabes Galat, incluso a mujeres y niños, y a todos los varones, y a las mujeres que ya hubieran tenido relaciones íntimas con algún hombre. Cuando esos israelitas llegaron a Jabes Galaad, hallaron a 400 doncellas
que aún no habían tenido relaciones íntimas con ningún hombre, y las llevaron al campamento en Silo, en la tierra de Canaán. No hay suficientes mujeres. Jueces 21, del 13 al 15. Entonces la comunidad envió un mensaje a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón, para invitarles a hacer las paces. Cuando los benjaminitas llegaron, les dieron las mujeres que habían traído de Jabes Galad, pero aún faltaron mujeres. Y los israelitas tuvieron compasión de los benjaminitas, porque el Señor había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Plan para evadir el voto hecho. Jueces 21, del 16 al 24, en Silo. Ante esto, los ancianos de la comunidad dijeron: ¿qué vamos a hacer para dar mujeres a los hombres que no alcanzaron ninguna? Y es que habían matado a todas las mujeres benjaminitas. Resolvieron entonces que las propiedades de Benjamín quedaran en manos de los que habían escapado de morir, para que no desapareciera una tribu de Israel. Y dijeron: nosotros no les podemos dar por esposas a nuestras hijas, por causa del pacto que hicimos de condenar al que les dé por mujer a una de sus hijas. Pero recordaron que cada año se celebraba una fiesta especial del Señor en Silo, al norte de Betel y al oriente del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Aconsejaron entonces a los benjaminitas que pusieran emboscadas en los viñedos, y que estuvieran atentos para que cuando vieran a las mujeres de Silo salir a bailar en grupos, ellos salieran de los viñedos y tomaran para sí a una de las mujeres de Silo y se la llevaran a su tierra. Y añadieron: si los padres o los hermanos de ellas las reclaman, nosotros les pediremos que los perdonen y se las concedan como un favor especial, ya que durante la guerra contra Jabes no tomamos mujeres para todos. Además, como ellos mismos no se las entregaron, no tendrán que sentirse culpables. Los benjaminitas aceptaron el consejo, y cada uno raptó para sí una de las mujeres que bailaban, y luego se fueron a su tierra, donde volvieron a edificar y habitar sus ciudades. Por su parte, también los israelitas se fueron cada uno con su familia a su tierra. Resumen del periodo de Jueces. Comentario. Al parecer, la declinación moral de Israel ha afectado de tal manera al pueblo que hasta los intentos sinceros de bondad se ven manchados por la imperfección. Incluso en los esfuerzos honestos hechos para perdonar y restaurar a los hijos de Benjamín, hay un indicio de que los israelitas han ejercido un juicio moral sumamente cuestionable en cuanto a lo que se refiere a sus métodos. Todo este periodo del conflicto de Canaán es un triste testimonio de la relación entre Dios y el hombre. Desde un pináculo de observancia de la ley bajo Moisés, entre paréntesis, tan imperfecta como fue la obediencia de ellos incluso entonces, se cierra el paréntesis, la nación de Israel se ha hundido en una decadencia en la que la autoridad moral no es más importante que la voluntad propia. El registro inspirado lo resume con un epitafio desalentador. Gobierno propio en Israel. Jueces 21-25, en el año 1380 al 1043 a.C. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor.